desde la perspectiva científica. Y bueno, este evento organizado por los ciudadanos de aquí de Colima, interesados en la participación de las mujeres, y queremos agradecerles que estén presentes. De igual manera, comentarles que nos acompañan en el presidio Angélica Verduzco, representante de Presidentas MX, Vladimir Parra, coordinador estatal de los trabajos en apoyo a Claudia Sheinbaum, y Ricardo Navarro, investigador de la Universidad de Colima, nivel CNI 3. Bueno, vamos a empezar con la percepción científica del investigador Ricardo Navarro, quien nos va a dar su perspectiva desde los logros académicos. Hola, ¿se oye? Bien, gracias. Primero agradecerles por la invitación. Para mí un gusto poder estar aquí y compartirles. Bueno, sí, por favor. Y compartirles un poco de la trayectoria de esta mujer que todos conocemos, Claudia Sheinbaum. ¿Por qué es una cuestión destacada? Bueno, desde mi punto de vista es porque creo que rompe los esquemas tradicionales de lo que hemos tenido en México, en el perfil de los políticos que conocemos o que típicamente hemos conocido. ¿Por qué? Bueno, porque miren, si Claudia llegara a la presidencia de México, no solamente sería la primera vez que una mujer ocupara este puesto tan importante para nuestro país, sino también sería la primera científica que lo haría. Jamás en la historia de este país hubo una científica dirigiendo el país. Y hay muchas primeras veces. Sería la primera vez que una egresada de una facultad de ciencias lo hiciera, que una física lo hiciera, que una mujer galardonada con el Premio Nobel de la Paz por sus trabajos científicos a favor del medio ambiente lo hiciera. O sea, son muchos los aspectos. Y bueno, aquí es importante hacer un énfasis porque todo el mundo estamos de acuerdo, al menos la mayoría, creo yo, de la gente, que el mejor sistema político que hay en los diferentes países del mundo, pues es el democrático. Es cuando se ejerce la democrática, es cuando las personas elegimos a quienes queremos que nos gobiernen. Y ciertamente, insisto, podemos decir que sí, efectivamente es el mejor sistema que se puede tener. Sin embargo, esto no es perfecto, y el hecho de ser democrático no resuelve todos los problemas que tenemos. Y de hecho, una diferencia importante con los que crearon este sistema democrático, que fueron los griegos de la Grecia clásica, tenían una diferencia fundamental con la mayoría de los sistemas democráticos del mundo. ¿Cuál era? Era que si bien todos los ciudadanos podían elegir a quien ellos quisieran para dirigirlos, no todos los ciudadanos podían ser votados. Solamente aquellos que tuvieran la mayor preparación posible y probada para dirigir en aquel momento las ciudades-estado. Eso ya no lo tenemos. Y vean cómo en este caso, en la figura de un personaje como Claudia Sheinbaum, recoge todas estas cosas y las amalgama, porque
Parecería ser un eslogan, pero no lo es. Cuando uno analiza la trayectoria de Claudia, puedes ver la seriedad con la que se ha dirigido durante su camino. Insisto, egresada de la Facultad de Física de Ciencias de la UNAM, después hizo una maestría en ingenierías de las energías y luego un doctorado en la misma línea. Pero algo bastante interesante, al menos para mí, que tengo muchos años trabajando en este campo de la ciencia, ella trabajó la mayor parte de su estancia doctoral en el Berkeley Lab. ¿Qué es eso? Bueno, pues es el laboratorio nacional de Estados Unidos más antiguo que hay en este campo. Y ahí pudo publicar una serie de trabajos científicos que ustedes pueden simplemente, si meten Claudia Sheinbaum y buscan sus trabajos científicos en el Google, ahí les va a aparecer. Hay otros aspectos importantes de la carrera de Claudia, pero miren, insisto, esto no es lo más importante, creo yo. ¿Por qué? Porque uno puede decir, bueno, sí, sus números son bastante favorables, es una científica destacada, hizo contribuciones importantes en su campo y demás, como lo han hecho otros. Pero para mí lo más destacado de la carrera de Claudia es que ha podido combinar el aspecto científico con el político. Y eso sí es una rareza. Eso es una rareza. Aquí, ¿por qué insisto que es una rareza? Porque el tomar decisiones que permitan que los pueblos crezcan, que disminuya la desigualdad, que se fortalezca la parte educativa, que puedan en general, crear bienestar. Eso es la aspiración de cualquier político, y desafortunadamente durante muchos años en nuestro país hemos visto lo contrario, de veras, y lo hemos podido constatar en el pasado muchas veces. Es más, creo que se ha invertido esta relación, y a los que hemos elegido o a los que nos han dado a elegir, porque así ocurre, pues son personajes que no solamente no debieron habérseles dado esta oportunidad, porque en realidad eran delincuentes, como tantos hemos visto, ¿no? ¿Cuántos están en la cárcel? ¿Cuántos huyeron? ¿Cuántos se robaron miles de millones? ¿Cuántos dejaron en la pobreza a la gente? ¿Cuántos? Eso era el común denominador. Por eso la importancia de tener personajes como el que tenemos ahora, el presidente. Lo pueden criticar de mil formas, pero jamás le han podido probar que sea un tipo deshonesto. Y eso les duele mucho a la gente que tuvimos durante tantas décadas acá. Les duele muchísimo. Ahí traen una candidata, no voy a decir el nombre, que se volvió multimillonaria vendiendo gelatinas. O sea, y así quieren que este tipo de cuentos chinos la gente se los crea, ¿no? Pero ya no, la gente ya no les cree nada. Insisto, creo yo que difícilmente vamos a encontrar a un personaje con las características que tiene Claudia Sheinbaum para que dirija nuestro país y sea el relevo de lo que ha empezado apenas a cambiar, porque como lo ha dicho el propio presidente, el elefante reumático todavía se mueve, ¿no? Entonces necesitamos, y esto es así, miren, mucha gente se desespera porque dice, miren, somos lo mismo, es que hicimos. No, los cambios profundos en cualquier sociedad toman muchos años, no pueden ser de la noche a la mañana, necesitamos irlos consolidando poco a poco, pero no podemos esperar
al menos de manera lógica y racional, que los mismos que nos llevaron al desastre que tenemos hoy de país puedan venir a corregir lo que ellos mismos hicieron. Eso sí es fuera de todo sentido y toda lógica. Así que, insisto, ojalá y se pueda concretar el que alguien como Claudia Sheinbaum logre dirigir este país y continuar con las transformaciones tan necesarias en las diferentes materias de la administración pública y de la economía de este país. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la intervención del fisiólogo Ricardo Navarro, investigador de la Universidad de Colima, nivel CNI 3. A continuación va a dirigirnos su perspectiva feminista la licenciada Angélica Verduzco, representante en Colima de Presidentas MX. Adelante. Muchas gracias a todos y a todas ustedes. Más que un libro, tenemos a la mano una ventana, una oportunidad para asomarnos a la vida de Claudia Sheinbaum, una vida llena de matices y aspectos interesantes. Con esta lectura se nos ofrece la imagen de una mujer con una vida llena de contrastes, vivencias interesantes y complejas. Creo que la niña Claudia y la joven Claudia se imaginó vivir su vida de muchas formas, pero nunca yo creo que pensó que podía llegar a dirigir instituciones y quizá tampoco a llegar a ser el día de hoy un símbolo de referencia en México. Ella creció del lado marginal de la historia política, con padres, amigos y maestros que simpatizaban en los movimientos de izquierda, que fueron estas víctimas de represión por defender sus ideales. En el libro, por ejemplo, se nos presenta a una niña acudiendo con sus padres a visitar amigos que fueron presos a partir de la represión de 1968. Es intrigante imaginar lo que una niña o una joven puede pensar del significado de esas visitas, donde se convive con personas reprimidas por defender sus convicciones democráticas. Creo que siempre pensó que su vida sería la de una estudiosa, la de una mujer soñando con grandes transformaciones, pero sin el poder de convertirlas en realidad. El libro nos refleja también una mujer inscrita en el curso académico de los acontecimientos, una mujer que se refugia en los claustros universitarios para intentar cambiar las cosas desde los artículos científicos, las ideas, la ciencia. Pero el destino la colocó en posiciones de gran relevancia y en momentos históricos concretos donde la luz de la historia la iluminaba. Así, casi sin proponérselo y gracias a su congruencia que la caracteriza y a su gran dedicación, se han convertido el día de hoy en un símbolo en México. Es un símbolo para la mujer, pues antes que ella nunca se había planteado con claridad la posibilidad de que una mujer dirigiera los destinos del país. Sí, ya tuvimos muchas candidatas presidenciales y algunas aspirantes en otros momentos, pero no con la viabilidad histórica que actualmente posee Claudia Sheinbaum. Por eso, considero que además de un símbolo, es una pionera y por ello representa muchas resistencias, pues aún hoy, a pesar de los años, muchos sectores sociales siguen viendo a la mujer como algo secundario, como una compañera, como una figura adicional, como un complemento, pero no como una mujer líder y menos como una jefa de gobierno. Pero al lado de esas visiones del pasado, surgen muchas voces de mujeres que creen con justicia que es el momento de una visión femenina en las grandes decisiones de nuestra sociedad. Y están visualizando a Claudia en ese destino. El libro, como les decía, muestra a una mujer en todos sus matices, y vaya que definir a Claudia se requieren muchos calificativos. Por ejemplo, la niña que acompaña a sus padres a visitar la reclusión de los líderes en un movimiento histórico como fue en 1968, los jóvenes dirigentes estudiantiles en el movimiento de Seúl,
la joven madre que estudia el posgrado y a la vez ejerce la crianza de su hija, la secretaria del Medio Ambiente y la Administración del Gobierno de la Ciudad de México, la candidata a jefa de gobierno de la misma ciudad, la gobernante de la urbe más poblada del país, enfrentando muchos problemas en medio de una opinión muy crítica e informada, la responsable de resolver múltiples retos y hoy la aspirante a coordinar los comités de base de su partido, Morena, lo cual la coloca en la opinión pública como una de las más viables aspirantes a suceder al presidente de México. Creo que la lectura de este libro es obligada. Es la oportunidad de conocer a una mujer inscrita en muchas de las mejores causas de México y también la oportunidad de acercarnos a una protagonista de la historia reciente, con grandes posibilidades de encabezar nuestro futuro común. Yo, mientras tanto, encuentro este libro como una inspiración para mi propia vida y creo que lo mismo le va a suceder a muchas mujeres colimenses. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Angélica Verduzco, representante nacional de Presidentas MX. Muchas gracias, Angélica Verduzco. A continuación, conoceremos la perspectiva de este libro que nos presenta Arturo Cano desde la visión política de alguien que es muy cercano a la protagonista del libro y que la conoce personalmente. Me refiero a Vladimir Parra, coordinador estatal de los trabajos en apoyo a Claudia Sheinbaum en el estado de Colima. Buenas tardes, gracias a todos, a todas las presentes, gracias a Meli por ayudarnos a moderar, al doctor Ricardo Navarro, que es un buen amigo y además muy comprometido desde la ciencia, desde la academia, con la transformación, y Angélica Verduzco, de Presidentas MX, que también pues hace una aportación muy importante desde la perspectiva de la lucha de las mujeres a favor de la transformación. La verdad es que es un libro muy ameno, el de Arturo Cano, yo lo recomiendo para que conozcan más a nuestra futura coordinadora de la Cuarta Transformación. Son 7 capítulos. El primero se llama Soy compañera, me llamo Claudia, la primera escuela política, una mujer que sepa y que esté con nosotros, el cargo y los encargos, la jefa, la sucesión adelantada y presidenta. Bueno, primero su familia. Sus padres pues participaron en el movimiento del 68. De muy niña vio cómo estaban las reuniones alrededor de su familia, siempre comprometida con todas las causas sociales, y ahí narraba cómo en su casa, en los departamentos donde vivía, estaban teniendo unas reuniones para antes de la reunión del halconazo, el día del halconazo. Pues que ahí se daban las reuniones y el debate, si se habían de salir otra vez a las calles, si no habían de salir otra vez a las calles, si tenían que expresar, que participar, las visitas a los presos de Lecumberri. Ahí conoce a Raúl Álvarez Garín, que ella reconoce como su mentor y que fue uno de los principales dirigentes del 68. Y hay un relato que escribe uno de sus compañeros, Antonio Santos, del CEU, que describe muy bien a Claudia y que dice que ella participó desde muy joven en la huelga de hambre con doña Rosario Ibarra por el tema de los desaparecidos. Desde ahí creo que podemos darnos cuenta del compromiso, del humanismo, de la sensibilidad que tiene Claudia desde muy joven con las causas sociales. Afuera de Catedral, acompañando a doña Rosario Ibarra, pero también acompañando y voteando a favor de la COSEI por el fraude electoral en Juchitán, Oaxaca, en las primeras luchas
a favor de la democracia, en contra del régimen. Ahí estaba Claudia apoyando a los huelguistas de la refresquera Pascual, apoyando a los huelguistas del Estunam, y siempre estuvo apoyando ahí desde muy joven. Su primera acción política fue en el CCH Sur en 1977, fíjense, era un movimiento en contra de los rechazados. Cuando ella sí podía participar, sí tenía el derecho a la educación garantizado, sin embargo siempre tuvo ese compromiso con las causas justas, con las causas sociales, que creo que fue muy importante. También destacar el tema del CEU, del Consejo Estudiantil Universitario, donde ella participó y donde tuvo un liderazgo muy importante en este movimiento. Y hay unas crónicas, el libro se llama Crónicas de una sociedad que se organiza, de Carlos Monsiváis, donde describe, aquí lo voy a leer en la página, donde describe que una chica, cuando toma rectoría, se sube para poner la bandera de huelga. Tenía que subir, estirar ahí en un lugar medio peligroso para poner la bandera de huelga, y esa chica es Claudia Sheinbaum, era Claudia Sheinbaum. Entonces creo que ahí tuvieron problemas porque tomaron rectoría a las 12, a medianoche, ¿no? Entonces después fue reprimido el movimiento, y de ahí pues demuestra lo arrojada también que era Claudia, y el compromiso que tenía, ¿no? Entonces ahí también otro texto que demuestra el liderazgo de Claudia es el de Martí Batres. Tiene un texto que se llama Crónica de una victoria, y dice que, lo voy a leer textualmente: los diálogos no estuvieron exentos de tensión. Una madrugada la rectoría trató de llenar el auditorio Che Guevara con porros de voz universitaria. No lo lograron del todo, pero se dio un grave riesgo de enfrentamiento físico. Claudia Sheinbaum salvó la situación llamando a los ceuistas, que lograron pasar a no caer en provocaciones. Absoluto orden y silencio les pidió. La apuesta pacífica del CEU fue clave para construir la victoria. Entonces ahí Martí Batres reconoce pues que el papel desempeñado por Claudia salvó ese momento, ¿no? Entonces desde un principio pues es una mujer que toma decisiones, que tiene un liderazgo, que tiene inteligencia, que ve más allá, y que siempre pues fue muy solidaria con todos los movimientos sociales, con todos los movimientos políticos, y que creo que es lo que más se rescata. Después, cuando ella participa en Punto Crítico, muchos de los dirigentes del 68 van a hacer esta revista Punto Crítico, que es un referente, entre ellos Raúl Álvarez Garín y otros de sus compañeros, entre ellos Carlos Simas, que fue su esposo, su compañero. Entonces hay una ruptura entre Punto Crítico, hay una incisión, y muchos de sus compañeros se van. Entonces ella se queda con Raúl Álvarez Garín, y se van entre ellos Salvador de la Roca, Carlos Simas. Entonces que Claudia les dice: ¿para qué se van? Estamos en lo mismo, o sea, defendemos lo mismo, no son diferencias de fondo, son diferencias de forma. Entonces ella siempre tomó sus propias decisiones, pese a que su compañero Carlos Simas sí se fue en la ruptura, porque luego hay una suerte de misoginia que tratan de hacer menos el papel de la participación de las mujeres, como que si no tuvieran una decisión
propia, un liderazgo. Y entonces en el libro podemos ver cómo Claudia desde un inicio tiene sus propias convicciones, tiene sus propios ideales, tiene principios, tiene liderazgo y características muy singulares. Ahí dicen que desde los 15 años aprendió a manejar y que andaba en un bochito por toda la ciudad. Entonces, pues siempre con una participación muy importante. Y una de las cuestiones que más marcó a Claudia es su participación en la meseta Purépecha, en Michoacán, y narra un poquito cómo ella, una estudiante, fue a Cheranástico y pues hacer trabajo social, hacer trabajo político, hacer trabajo científico, y cómo influyó en su visión sobre las comunidades, sobre los pueblos, sobre la lucha social. Ella recientemente estuvo ahí hace cerca de una semana y media, y voy a leer un extracto de Claudia sobre su visita, porque creo que es muy útil, sobre todo para los jóvenes. Dice: un grupo de jóvenes decidimos que la física para nosotros tenía que ser aplicada, y trabajamos cerca de 3 años en Cheranástico. Yo me dediqué a medir la cantidad de leña que usaban las mujeres en las casas y a hacer estufas eficientes de leña para mejorar la vida de las mujeres, hacer menor el consumo de leña y por ende reducir el tiempo de exposición al humo, y mejorar el bosque, sobre todo, mejorar la salud de las mujeres y ampliar su tiempo libre. Desde siempre me interesé por los derechos de las mujeres, por los derechos de la naturaleza, pero sobre todo por el bienestar de la gente. 3 años estuvimos trabajando en la meseta y aquí se quedó mi corazón. La verdad, porque yo pensé que venía a enseñar, y la que salí enseñada fui yo. De aquí me llevé el corazón de los purépechas y de los purépechas y de las purépechas, sobre todo. Entonces creo que ahí expresa pues el compromiso de Claudia, su interés por el medio ambiente, por los derechos de la naturaleza, por los pueblos indígenas, por la gente. Y entonces creo que por eso nosotros decimos la continuidad con cambio, la continuidad con sello propio, lo que representa la doctora y su largo camino como académica, como científica, como investigadora. Ha escrito más de 100 artículos, ha ganado un premio Nobel de la Paz, el galardón más importante en todo el mundo, en la participación de este panel interdisciplinario acerca del cambio climático, con sus aportaciones, y sobre todo que siempre ha estado al lado del presidente. Narra también todas las experiencias, cómo la invita a la Secretaría de Medio Ambiente, como le dice: bueno, pues a mí me interesa que resuelvan el tema de la contaminación, y pues te lo encargo. Y resolvió el tema de la contaminación, resolvió el tema del sistema Metrobús, que ella lo diseñó, resolvió el tema del segundo piso del periférico, que no le tocaba a ella, pero que como había muchos problemas, el presidente se lo encargó. Se le dice: oye, te vas a encargar de lo del segundo piso. Y luego ella le dice: sí, pero no quiero dejar de ser secretaria de Medio Ambiente. Le dice: bueno, puedes con eso, con las dos cosas. Ya le dice Claudia que sí. Entonces, desde ese entonces, pues todos los encargos que me he dado, pues los he asumido. Y vemos a lo largo de la historia, se va de vocera a la campaña del 2006 con él, en tiempos muy difíciles, donde la campaña del peligro para México sí logró calar en la sociedad. Ahora vemos ya hasta con sarcasmo, con risa, el tema del fantasma del comunismo y cómo ahorita están con el tema de los libros de texto, pero en ese tiempo pegó.
En ese tiempo polarizó a la sociedad. En ese tiempo sí lograron afectar el cambio democrático en el país. Entonces, en ese tiempo más difícil, Claudia fue su vocera. Claudia por eso sí dejó la Secretaría de Medio Ambiente, el gobierno de la Ciudad de México, para ir a acompañar a Andrés Manuel López Obrador. Estuvo con él en la lucha contra el desafuero, estuvo con él en la lucha contra el fraude, estuvo con él en el plantón de reforma, estuvo con él en el gobierno legítimo, fue secretaria del Patrimonio Nacional, no quiso ir al gobierno de la ciudad con Marcelo, no porque no quisiera ayudar, sino porque su compromiso estaba al lado del presidente. En ese tiempo del gobierno legítimo es cuando más sacan una campaña de odio del peligro para México. A mí me comentó una vez el presidente, en 2012-2013, cuando fundamos Morena, dice, no, 2006 yo iba al aeropuerto y sentía las miradas de la gente por la desinformación, la campaña de odio, lo del plantón de reforma, intensas, o sea, se sentía un ambiente difícil. Dice, ahora después de 2012 la gente nos apoya, nos dice, hay que ir para la otra y todo. Entonces, 2006 fue muy difícil y Claudia decidió quedarse con el presidente. Fue cuando el presidente hace la gira por todos los municipios del país con el gobierno legítimo, y Claudia, en vez de ser funcionaria, dice, yo me voy con el presidente a recorrer los municipios del país a ras de tierra, y fue clave en la defensa del petróleo en 2008. Se lo debemos a Claudia, a las mujeres, a las Adelitas que se organizaron. Entonces, ¿qué vemos en Claudia? Que como luchadora social ha sido solidaria, pero además ha tenido éxito. Ella paró junto con el CEO el plan Carpizo, que querían privatizar la UNAM. El lema del CEO era: somos la fuerza de la razón, y obligaron a las autoridades a dialogar, y obligaron a hacer un congreso de la UNAM, y pararon la privatización. Y lo mismo en 2008, como luchadora social, salió adelante y pararon la reforma privatizadora de Felipe Calderón. Y cuando se tuvo que fundar Morena, en 2012, en 2013, que los partidos políticos dejaron solo al presidente, que firmaron el Pacto por México, que aprobaron la mal llamada reforma educativa, la reforma fiscal, la reforma energética, y que no tenemos registro, no tenemos cargo, no tenemos prerrogativa, no tenemos recursos, Claudia sale a fundar Morena con el presidente, se pone una gorra o un morral, saca su tabla y sale a tocar puertas y a tocar corazones. Entonces, por eso nosotros decimos, es que es la más leal, es la más cercana al presidente, es quien le va a dar la continuidad, la que nunca va a traicionar al movimiento. Pero es difícil encontrar, y en eso yo le doy la razón a don Ricardo Navarro, un perfil tan completo como Claudia. Como académica, como científica, es muy buena, es muy destacable. Como funcionaria pública, al frente de la Secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México, cumplió y bajó la contaminación, hizo el segundo piso, hizo el sistema Metrobús, fue la primera mujer delegada de Tlalpan, cumplió, hizo un muy buen gobierno, fue la primera mujer jefa de gobierno en la Ciudad de México, resolvió el tema del agua, que no era un tema menor, que era un tema que se preocupaba mucha gente. Entonces, es buena funcionaria pública, es buena académica y es una militante comprometida con las causas justas. Tiene todo lo que uno quisiera de una lideresa, de una representante, y por eso les recomendamos este libro, porque profundiza sobre esas experiencias, profundiza sobre ese trayecto de la doctora Claudia Sheinbaum, y sobre todo como esa Claudia rebelde, esa Claudia comprometida, esa Claudia que tiene sensibilidad social y que tiene una entrega, un apoyo incondicional a las causas justas y al movimiento de transformación, y que no es una cosa de un año, de un tiempo para acá, sino es desde su familia, desde sus orígenes, desde su participación
en las juventudes, hasta su participación como académica, como luchadora social y como representante de nuestro movimiento. Muchas gracias. Agradecemos a Vladimir Parra, coordinador estatal de los trabajos en apoyo a Claudia Sheinbaum, su participación, y continuamos abriendo los micrófonos por si alguno de los asistentes quisiera abrir una pregunta, hacérsela a cualquiera de los panelistas. Con toda confianza, levante la mano para que les acerquen el micrófono. Bueno, yo sí tengo una pregunta a los panelistas. Me gustaría saber por qué puede ser la doctora la continuidad con la transformación. Bueno, como lo expresé previamente, a mí me parece que Claudia conjunta en su persona una serie de atributos que difícilmente se pueden encontrar en la gente que se dedica a la política de manera profesional. Miren, algo que no les comenté es que como parte de su trayectoria como investigadora científica, Claudia fue reconocida por el Sistema Nacional de Investigadores. El Sistema Nacional de Investigadores es el órgano mexicano que fomenta a la ciencia y reconoce a los mejores científicos del país. Esto es, les da un reconocimiento y un apoyo para que sigan haciendo su tarea, pero solamente los científicos que digamos tienen determinado nivel o han destacado en sus áreas son a los que se les otorga este reconocimiento. Claudia, por supuesto que lo obtuvo, o que se lo dieron, o que le reconocieron. Y otro de los aspectos importantes de la trayectoria de Claudia es que ya como jefa de la Ciudad de México, pues es de las pocas gobernantes que impulsó de manera muy importante el desarrollo científico y la parte de educación, mientras en otros estados había una reducción respecto a estos sectores, ella lo impulsó. Por lo tanto, eso nos habla pues de que tiene muy claro que la educación, la tecnología, el desarrollo científico como mecanismos que tienden a igualar o a disminuir las brechas entre la población son importantes, ¿no? Entonces, insisto, creo yo que esta continuidad o lo que continúa o la mejor alternativa que podemos tener para esta transformación que se ha iniciado o que recién se ha iniciado, pues creo yo que no veo a alguien más que tenga la capacidad y la trayectoria como lo tiene la doctora Sheinbaum. Bueno, yo quiero compartir aquí una experiencia que comparte con Dilma Rousseff y las similitudes entre Dilma y Claudia. Ambas militaron en organizaciones de izquierda ajenas a los partidos políticos. Ambas fueron destacadas líderes estudiantiles y tienen muchas similitudes. Y hay un discurso que dice Dilma cuando toma protesta y que le preguntan a Claudia que si lo suscribiría y dice que sí. Y para mí representa lo que va a hacer Claudia. Y dice: llego para proteger a los débiles, honrar a las mujeres y gobernar para todos. Y le preguntan:
¿Suscribirías esa frase que Dilma pronunció al asumir la presidencia? Y dice, sí la suscribiría. Pues creo que eso representa la continuidad con cambio, eso representa la continuidad con sello propio que estamos buscando, y que Claudia entiende muy bien. Su visita a Colima tiene muy claro los conceptos de lo que significa la transformación. Dice, primero, el poder solo tiene sentido cuando se convierte en virtud y se pone al servicio de los demás. Segundo, y no se nos debe olvidar, separar el poder económico del poder político. No, nunca más. Un gobierno que dependa de los intereses particulares, que dependa de los intereses mezquinos de unos cuantos a costa del dolor de las grandes mayorías y del sufrimiento. Y por último, y creo que es el más importante, por el bien de todos, primero los pobres. Es muy importante eso, y eso lo tiene muy claro la doctora. Lo hizo política social en la Ciudad de México, y creo que ahora, con este recorrido que dio por todos los estados de la República, por todas las entidades federativas, ese compromiso, esa sensibilidad todavía se hizo más fuerte. Angélica, ¿algo que quieras comentar al respecto? No, a mí, en lo personal, como mujer, tuve el gusto de conocerla hace poco que estuvo aquí en Colima, y me pareció una mujer muy determinada, con mucho carácter, de convicciones leales, una mujer con mucha sencillez, que está muy involucrada en las necesidades del pueblo y en seguir continuando con la gran transformación, reconociendo que hay muchas cosas que se pueden seguir haciendo por el pueblo de México, pero sobre todo percibí una mujer muy fiel al presidente, que le tiene mucho respeto, que le tiene mucha admiración al trabajo que ha venido realizando, y es su deseo y es su anhelo seguir con el trabajo del presidente, mejorarlo, continuarlo. Ha hecho una gran labor en la Ciudad de México en torno a la violencia hacia las mujeres, que es lo que hoy me trae a mí como invitada, ¿no? Como mujer le reconozco esa empatía como gobernante hacia la mujer, hacia el dolor, hacia la debilidad que a veces la mujer puede sufrir en ciertas condiciones de su vida, y ha hecho muchos avances en ello en la Ciudad de México, que ella quiere replicar en toda la República, y bueno, eso nos alienta a confirmar que es la mejor opción, ¿no? Y que es tiempo de mujeres y que es tiempo de Claudia. Muchas gracias. Bien, si yo no hay una pregunta. Gracias. Dos preguntas brevemente. Profesor Navarro, como investigador, ¿cuál es la importancia de conjuntar ciencia y política? Usted, digamos, se dedica como docente, como investigador y en un área específica que no necesariamente tiene que ver con ciencias sociales, pero usted, en su experiencia, ¿cuál considera que es la importancia estratégica en términos de acrecentamiento de la democracia, por decirlo así, de conjuntar ciencia y política? ¿Qué retos tienen las universidades? ¿Qué retos tienen los investigadores de hacer participación política concreta? ¿Y en qué términos considera usted que podría extenderse los horizontes democráticos si se conjuntan los esfuerzos de ciencia y política, que no estén como caminos aislados, o en la época del neoliberalismo, como bien vimos, no aislados, sino al servicio del neoliberalismo? Y para Vladimir, la doctora, vemos que todo lo que ha representado que sabe gobernar, de la perspectiva de las mujeres, pero tú eres un político joven. Claudia, ¿qué le aportaría a las juventudes desinteresadas muchas veces en la política oficial, en la política formal? ¿Qué tiene que ofrecerle Claudia a las juventudes para que se interesen en la política, para que participen activamente en la política? ¿Qué les tiene que ofrecer Claudia a las juventudes? Es una muy interesante pregunta la que acabas de hacer, Manuel. Mira,
desde el último tercio, podemos decir, del siglo pasado, el siglo XX, ya a nivel global decíamos que esta edad de la humanidad nos asumíamos como la edad del conocimiento, ¿sí? Esto fue, digamos, de alguna manera puesto en la escena cruda después de las dos guerras globales que tuvimos en Europa, ¿no? Cuando se dieron cuenta que las sociedades, los países que tenían mayor capacidad de generar conocimiento y por ende tecnología eran los países que iban a dominar, ¿sí? La Segunda Guerra Mundial no terminó a balazos de un soldado tirándose de pedradas con otro, a machetazos, no, lo terminó un desarrollo que duró varios meses en una instalación estratégica con científicos del mejor calibre que pudo conseguir Estados Unidos para crear ¿qué? Una arma letal, de lo más letal, que fue la bomba atómica. Y eso terminó la guerra. Ahí acabó. Y como esta, pues hubo muchas, y en la Primera Guerra Mundial también. Pocos saben, por ejemplo, que una mujer, tal vez la científica más destacada en el campo de la física y de la química, ganadora de 2 premios Nobel, Marie Curie, la muy famosa Marie Curie, ella desarrolló la primera máquina de rayos X que puso al servicio pues de los soldados heridos y con los huesos quebrados, ¿no? Y de estos otros, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los ingleses urgieron a sus científicos, ¿para qué? Pues para poder detectar las invasiones de la flota aérea alemana, pues que los estaban masacrando ahí, bombardeo tras bombardeo, y que crearon pues un sistema de radar más eficiente. Entonces, insisto, ya como humanos nos dimos cuenta que la formación de recursos humanos de mejor nivel es la apuesta que se tiene que hacer, no hay otra. Y hoy eso es mucho más evidente. Vean ustedes, las empresas más exitosas a nivel global son empresas tecnológicas. Son empresas tecnológicas. ¿Por qué? Pues porque la ciencia está aplicándose a todos los niveles. En la ciencia de los alimentos, ya no digamos en las medicinas, obviamente en la tecnología satelital. Bueno, yo les decía el otro día en una plática que tuvimos también, imagínense cuánto tiene lo que está haciendo este muchacho ahí viendo su celular, cuánto tiene esa tecnología con nosotros. Unos cuantos años. Y se imaginan qué pasaría si de repente desaparecieran o dejaran de funcionar nuestros celulares. Nos volveríamos locos. Y ejemplos de estos tenemos un montón. Y si vamos a la parte económica y a la derrama económica que eso implica para las personas, es cuánto generará anualmente el uso de las tecnologías que están sintetizadas en los celulares. Miles de millones de dólares al año. ¿Y quiénes son los que se benefician directamente de esas tecnologías? Por los que las desarrollaron. Nosotros lo que hacemos es pagar una renta por traer el celular ahí. Y en general esa es la desgracia de un país tercermundista como nosotros. No hemos acabado de concretar el paso importante, que es la de generar nuestro propio conocimiento, nuestra propia tecnología para resolver los problemas que nos aquejan. Y vuelvo a repetir, de índole médico, ¿sí? Si ustedes van a un hospital, el aparato más sencillo que ustedes hayan visto, con el que les hayan hecho algún examen químico, de rayos X, ya no se diga resonancia magnética, lo que vayan, todo eso es comprado en el extranjero.
a precios que ellos nos ponen, porque nosotros no somos capaces de desarrollar eso. Lo mismo pasa en la agricultura y lo mismo pasa en la industria de los alimentos y en todo lo demás. Entonces, si este país no le apuesta al desarrollo de la población, a la formación de recurso humano de alto nivel, ¿qué va a pasar? Van a venir las empresas, como ocurre o ha ocurrido durante los últimos 20 años en México, se van a poner por ahí. Ahí está una empresa que tenemos aquí en Colima, les paga un salario de miseria y vamos a seguir los mexicanos siendo mano de obra barata, mientras ellos se llevan la gran ganancia por los desarrollos que tenemos. Necesitamos invertir. Ahora, yo en la plática esta a la que me refiero, les decía también, vean, porque yo le puse como título la política pública infalible. O sea, ¿qué política pública se ha implementado en otros países que siempre da resultados? Siempre. Educación, desarrollo científico y tecnológico. Lo hicieron los japoneses después de los bombazos que les pusieron, después los coreanos, después de la guerra interna entre los rusos y gringos en su territorio, que terminaron además divididos. Lo hicieron luego un pequeño principado, Singapur, luego los separatistas chinos, y durante mucho tiempo se dijo, no, lo que pasa es que son países pequeñitos, tienen poca población, es fácil de hacer eso. Bueno, en los últimos años tenemos el más grande de los monstruos, socialmente hablando, que es China, que ya lo hizo, y ahí está, creciendo a ritmo que jamás habíamos visto económicamente, y con un desarrollo tecnológico sin precedente. ¿Y cómo lo hicieron? Le apostaron a la educación, al desarrollo científico y tecnológico. Eso es lo que hicieron. Oye, ¿cuántas de las cosas que utilizamos de manera cotidiana son chinas? La mayoría. Sí, así es. Y no solamente eso, son los financieros más grandes del mundo ya. Son los dueños del dinero, ya por encima. Y además, fíjense, si ustedes van a ver en el tiempo, resulta que ¿cuál es el sistema educativo mejor que hay en este momento en el mundo? Es el chino. Hace 4 años ya ellos pasaron al primer lugar. ¿Por qué le apostaron a la educación? Eso es el asunto. Ahora, creo que pues se contesta solo la pregunta que hacía, ¿no? O sea, si las políticas públicas van a seguir siendo las mismas que durante tantos años, durante 175 años aplicaron los panistas por eso les molesta mucho el desarrollo para la comunidad. ¿Por qué? Porque quieren seguir acrecentando dinero en